Bienvenidas y bienvenidos al quinto conversatorio dedicado a la respuesta de las Naciones Unidas a la pandemia, realizado en el marco de los diálogos por los 75 años de las Naciones Unidas. Soy Paula Narváez, representante de ONU Mujeres en Paraguay y Argentina, y estoy muy contenta de estar hoy con todas ustedes. Decidimos llamar a este encuentro UN 75 en clave de mujer porque la historia de las Naciones Unidas y el movimiento por los derechos de las mujeres están muy vinculados. Para ello, nos acompañan destacadas mujeres con mucha trayectoria que vamos a presentar. Ana Barreto Balinotti, historiadora, autora de Mujeres que hicieron historia en el Paraguay y exdirectora de la Casa de la Independencia. Line Vareiro, ex integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, y una destacada académica y feminista latinoamericana. Simone Herdrich, directora del Instituto Cultural Paraguayo Alemán, a cargo de la versión local del proyecto El Siglo de la Mujer. Julia Maciel, vicepresidenta de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de la Organización de las Naciones Unidas para el periodo 2021-2023. Antonieta Rojas, presidenta de la Sociedad Científica del Paraguay, la primera mujer en dirigir la institución en sus 99 años de historia. Carol Tide, comunicadora y coordinadora de consultorías y proyectos de Metic Media, organización impulsora del medio independiente de periodismo visual El Surtidor, feminista y activista de derechos humanos, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Amnistía Internacional Paraguay para el periodo 2006-2020. También contamos con el aporte de Valeria Canata, del Departamento Cultural del Centro Cultural Paraguayo Americano. El conversatorio está siendo traducido al lenguaje de señas por dos mujeres que se suman al equipo, Lourdes Álvarez y Jael Bogarín. Muchas gracias. Antes de embarcarnos en este diálogo, queremos saludar a través de un mensaje de video que nos ha dejado Mario Zamaja, coordinador residente de las Naciones Unidas en Paraguay. Adelante. Muy buenas tardes a todas y todos desde el Chaco. En primer lugar, quisiera agradecerles por estar con nosotros hoy. Es una honra y un gusto de que hayan aceptado participar en este conversatorio Naciones Unidas a los 75 años en clave de mujer. Quiero agradecer especialmente a todas las distinguidas panelistas y a la moderadora por su amable presencia y contribuciones. Y también quisiera pedirles perdón por hablar de forma más que virtual hoy, pero lamentablemente les hablo desde una zona con conexión imperfecta. La Organización de las Naciones Unidas conmemora sus 75 años en tiempo de grandes desafíos, con una pandemia que nos brinda quizás el reto más profundo y global desde la fundación de la organización. Creo sea un momento crucial en el cual es imperativo reflexionar a partir de esta grande crisis sobre la importancia fundamental de las mujeres y su papel en la recuperación de la pandemia y especialmente en la consecución de la Agenda 2030 y de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. En todos los ámbitos, el valor y la fortaleza de las mujeres y las niñas es indiscutible. El aporte de las mujeres a la vida de cualquier sociedad es evidentemente fundamental, aunque frecuentemente subestimado y subrepresentado. Las mujeres y las niñas constituyen un motor fundamental e imprescindible de la recuperación de la pandemia de COVID-19 y de la labor colectiva hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, las niñas y las mujeres siguen siendo objeto de violencia y discriminación de todo tipo. En la pandemia de COVID-19 se ha también gestado una pandemia de violencia que ha afectado a cientos de miles de mujeres, adolescentes y niñas en todo el mundo, muchas veces hasta dentro de sus hogares, en donde deberían ser más protegidas. Tan solo en el Paraguay, en el mes de octubre de este año se recibieron más denuncias que la suma de todas las recibidas en el año pasado. Es un fenómeno hediondo para el cual no hay justificación posible. La mayoría de los países han tenido que reforzar sus mecanismos de protección y mucho queda aún por hacer,
con el apoyo y compromiso de cada uno y cada una en cada sociedad, en cada comunidad, en cada hogar. El fenómeno es un indicio claro de lo mucho que nos resta por hacer para lograr sociedades inclusivas que garanticen igual dignidad, iguales derechos y protección a todas las personas. Más allá de la violencia directa contra niñas y mujeres, hay brechas y discriminaciones importantes en varios sectores, por ejemplo en el mundo de la educación, en especial de las niñas en zonas rurales y en las comunidades indígenas. Hay plagas como el embarazo precoz de niñas y adolescentes, el criadazgo, las uniones forzadas, solo algunos ejemplos más evidentes de un listado lamentablemente muy largo. Un listado francamente vergonzoso que lograremos reducir solamente con el compromiso diario de cada uno de nosotros. Y me perdonan si utilizo aquí el género masculino de propósito, hablando más directamente a los hombres, varones y niños, porque las soluciones son responsabilidad de todos y todas, pero pasan en buena parte por la comprensión del fenómeno y el rechazo de la violencia y de la discriminación de la parte de los hombres y varones. Y espero que estén conectados numerosos hoy y que escuchen con atención el conversatorio y que nos pueda guiar en cada momento de nuestras vidas. Al concluir, quisiera agradecer una vez más de corazón a quienes integran el panel de discusión por haber aceptado nuestra invitación. Un panel excepcional y estoy seguro de que el intercambio de impresiones contribuirá a enriquecer y fortalecer el debate sobre un tema de urgente y fundamental relevancia para el país y para el mundo. Muchas gracias y buen trabajo en el conversatorio. Muchísimas gracias al coordinador residente Mario Zamaja por este mensaje. Quiero decirles que, como él ha planteado, está en un momento, digamos, en un lugar con problemas de conexión y es por eso que ha tenido que saludarnos de esta manera. Está haciendo justamente un trabajo en terreno. Hace 75 años, una mujer derribó prejuicios y abrió camino para ellas y para otras mujeres en una organización nacida con la convicción de que es posible una sociedad más justa, donde predomine el entendimiento, la justicia y la solidaridad. Nos referimos a Eleanor Roosevelt, delegada de Estados Unidos y una de las impulsoras de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que refleja todos los principios que mueven a la organización. Valeria Canata, del Departamento Cultural del Centro Cultural Paraguayo Americano, preparó una breve reseña de esta increíble mujer. Hola, soy Valeria Canata, gestora cultural, y para mí es un verdadero placer poder hablarles hoy de esta fantástica mujer. Anna Eleanor Roosevelt fue escritora y activista por los derechos humanos, también precursora del movimiento feminista. En 1946 fue nombrada como delegada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y en 1947 nombrada como presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos. Su labor fue crucial para la elaboración de la Declaración de los Derechos Humanos, aprobada en 1948. Eleanor nos deja una frase muy acorde a nuestro tiempo. No basta con hablar de paz, uno debe creer en ella, y no es suficiente con creer, hay que trabajar para conseguirla. Muchas gracias y sigan disfrutando de este conversatorio. Muchas gracias a Valeria por ese mensaje. ¿Qué pasó desde entonces? ¿Cuál es la relevancia de las Naciones Unidas hoy, a sus 75 años, para continuar con la reivindicación de las mujeres? Nos acompaña también Julia Maciel, diplomática paraguaya, vicepresidenta de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de la Organización de las Naciones Unidas para el periodo 2021-2023. Ella fue ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, entre otros cargos en el gobierno de Paraguay. Julia, han pasado ya muchos años desde la contribución de la señora Roosevelt a la organización. ¿Qué papel juegan hoy las mujeres en el gigantesco engranaje de la ONU y sus instancias centrales? En primer lugar, estoy muy emocionada de poder compartir este espacio con todos ustedes, sinceramente. Y también, justo lo que me toca, ¿verdad? Ustedes sabrán el rol
y el liderazgo que esta señora extraordinaria ejerció en medio de la diversidad y de la adversidad durante la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? En el 2017, cuando el secretario general lanzó su estrategia y se lanzó este libro, también se lanzó un videíto. Le decía yo a Andrea, un videíto de 2 minutos y 17 segundos qué sé yo, mientras uno respira, ¿verdad? Pero fundamental, yo cada vez que necesito inspiración, necesito recargar mis pilas y batería para continuar ahí donde estoy, agarro y prendo el videíto. Me impresiona y siempre me impresionó ese liderazgo que ella supo ejercer vamos a decir, la cabeza del comité de redacción, porque sin ese liderazgo no hubiesen ocurrido los cambios que hoy hacen que esa Declaración Universal de Derechos Humanos sea más universal, ¿verdad? Y también la inspiración ejerciendo ese liderazgo inspiró a un grupo de mujeres valientes, por mencionar Hansa, Meto, Minerva, Bernardino, una conglomeración de mujeres que tuvieron la oportunidad de participar y siempre me emociona cómo cada una tuvo un rol fundamental donde al redactar All Men insistían todos los varones y mujeres, ¿verdad? Donde no le podían convencer a los varones, por lo menos le convencía para que pusieran, en vez de todos los hombres que pusieran, los seres humanos. Y así sucesivamente se aseguraron ellas de que tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la redacción de la Carta de Naciones Unidas, que aquí tengo que mencionarle a 5 mujeres latinoamericanas valiosas y valientes, ¿verdad? Que si nos hubiese hecho ese lanzamiento, ese videíto, no lo hubiésemos sabido, ¿verdad? Y que son fuente de inspiración hasta el día de hoy. Muchas gracias, Julia. Y lo que cuenta es realmente impresionante porque cuánto de esta historia se ha invisibilizado, ¿no? Cuán poco se sabe ese rol fundamental. ¿Qué mensaje le daría usted a las jóvenes de hoy día que pudieran servirles como modelo para el ejercicio de sus liderazgos actuales? Roosevelt decía, no sé si es Theodore, Roosevelt decía, haz lo que puedas con lo que tengas allí donde estés, allí donde te toca, ¿verdad? Y en el tema del liderazgo es importante tener así un objetivo claro, una visión clara, que es lo que estas mujeres tuvieron, ¿verdad? Y gracias a eso, las diferencias que pudieran haber tenido, las asperezas, esta señora, la señora Roosevelt, pudo conducir a un resultado esperado. Como le digo, pudo timonear, vamos a decir, estoy pensando en inglés, y mantuvo unido al grupo, identificando también a cada una de acuerdo a su talento, ¿verdad? Pero a pesar de las diferencias, mantuvo unido al grupo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que es demasiado importante hacer multiplicar los talentos por un objetivo común. Y es importante también ser solidarios, ser humildes, identificando que uno no puede hacer todo, que necesitamos la diversidad, que necesitamos unirnos. Ahí yo hablo siempre de la común unión de ideales, común unión de objetivo claro, ¿verdad? Eso hace, cuando tenemos el objetivo común y caminamos hacia una dirección, nos olvidamos más de nuestras diferencias, que es lo que esta señora Roosevelt hizo. Y no dejarse ganar por la adversidad, porque los obstáculos siempre va a haber, siempre. Hoy tenemos 193 Estados miembros y los 193 pueden votar. En aquel entonces solamente 11 mujeres podían votar. Y cuatro firmas
tiene la redacción de la Carta Magna. Y aún así marcaron la diferencia que hasta hoy nos beneficia. Entonces, no se desanimen. No, eso es lo que le quiero decir a los jóvenes. Gracias. A usted, Julia, muchas gracias. Y desde entonces, ¿cómo la organización ha contribuido a fortalecer los movimientos de mujeres en el mundo? Nos responde Line Vareiro, abogada y feminista, ex integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, órgano compuesto por 23 expertas y expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Lina, te queremos escuchar. Gracias, Paula, y le saludo a todas y mucho gusto a Antonieta. Creo que de todas es a la que no conocía personalmente, y las demás, bueno, son mis amigas de tiempo. Quiero, decirte que hubo un ida y vuelta entre el movimiento de mujeres y las Naciones Unidas. Porque estas 5 mujeres que dijo Julia, por ejemplo, ya habían intentado y fracasaron en mayo para lograr que en la OEA, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes, se pongan, ¿no? Y salió de derechos y deberes del hombre. Y ellas pelearon allí, no es solamente porque ellas no se cansaban, pero perdieron en ese momento. Cuando se van a Ginebra entonces, a París, para lograr que sea derechos humanos, se consigue porque hubo mejores condiciones y posiblemente porque la señora Roosevelt era muy poderosa. Pero, o sea, el movimiento de mujeres fortaleció, en este caso la Comisión Interamericana de Mujeres, fortaleció a las Naciones Unidas, y también las Naciones Unidas fortaleció al movimiento de mujeres de manera muy importante. Y una de ellas es una que a mí me impresiona mucho porque verdaderamente nuestros países estaban en dictadura y en 1975, de 1975 México sale la creación de UNIFEM, o sea, un fondo de INSTRO y la Convención CEDAW, ¿sí? O sea, no podíamos esperar nosotros mucho de eso, pero fue esa creación, ese trío, y principalmente UNIFEM y la CEDAW, la Convención, que abre las perspectivas increíbles para el movimiento de mujeres y para su incidencia en Naciones Unidas. Y aquí yo te diría que hay un momento central que fue Beijing. Todo el proceso hacia Beijing, todo ese cambio, hay que acordarse que América Latina fue la única región que dijo no nos gusta la coordinadora de organizaciones no gubernamentales que puso la CEPAL. No nos gusta y queremos que Gina Vargas sea nuestra coordinadora. O sea, todas las regiones habían aceptado a la que se le puso. Y fue la oportunidad de reconfigurar alrededor de Beijing y alrededor de esto, de reconfigurar el movimiento feminista y amplio de mujeres en América Latina. Por primera vez se puede decir que hicimos acciones nacionales, o sea, en cada país, globalmente, no por proyectos, no sé qué cosa, eran discusiones políticas para Beijing. Esto fue fundamental. A partir de allí cambia nuestra coordinación regional, también fue de otra manera, porque armamos por subregiones y teníamos un equipo muy bueno, y eso es lo que llevó a una transformación y yo te diría que fuimos compañeras y somos hasta ahora con Naciones Unidas, con una independencia muy grande y con otras instancias también, pero con una autonomía de los movimientos, pero acordando caminos recíprocos y generando cosas que puedan servir a las mujeres y al conjunto de la sociedad. Sí. Line, es muy interesante recordar, por supuesto, la adopción de la Plataforma de Acción de Beijing, que recordemos este año ha cumplido 25 años, y cuán relevante ha sido para tener la agenda progresista respecto de los derechos de las mujeres tan vigente hasta el día de hoy. Y en ese rol que ha jugado la Organización de las Naciones Unidas,
¿Qué espacio y qué rol le ves a ONU Mujeres específicamente? ¿Y cómo surge también la posibilidad de tener esta agencia tan nueva, que solo ha cumplido 10 años, ¿no? Claro, es que ONU Mujeres, pero nosotras en realidad le vemos a ONU Mujeres como un avance con respecto a UNIFEM, a lo que se había generado. En el 75 teníamos esto. Me acuerdo que el 95 había una crisis inclusive en UNIFEM de administración y todo. Y bueno, hay todo un cambio porque cuando se crea ONU Mujeres hay un mensaje político importante. Es colocar en un rango y en un nivel de la mayor importancia. Tenemos que acordarnos que Boutros Boutros-Ghali había procurado y se había propuesto que para el 2000 iba a haber prácticamente paridad en las Naciones Unidas. Y no se le religió y todas las cosas, y no se pudo, todo se volvió más lento. Entonces, por eso mismo fue tan importante todo el debate y toda la forma de empujar la creación de la entidad de ONU Mujeres como un paso mucho más, es una institución de mayor jerarquía, digamos, no es un fondo solamente, que pudo cumplir una serie de cosas, pero yo diría que además en el sistema se logró, y esto probablemente sea ya una obra de ONU Mujeres, que en el sistema de Naciones Unidas se logró que toda la cuestión de la igualdad de las mujeres, igualdad de género también en general, como dice en el ODS 5, igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, ¿no? Entonces se logra esto de que el propósito de un mundo mejor que está plasmado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, resulta que tienen como un transversal de igualdad de las mujeres. Y me parece que esto es absolutamente clave, ¿no? Es fundamental. Bueno, muchísimas gracias, Lina, muchísimas gracias a ese movimiento de mujeres tan visionario, al movimiento feminista que ha logrado impactar fuertemente también la arquitectura internacional que aborda, ¿no es cierto?, los derechos humanos de las mujeres. Decirles que hoy día, a 75 años, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha logrado a nivel, digamos, al más alto nivel de las agencias, poder hacer realidad esa paridad, y eso forma parte de un esfuerzo sostenido de miles de mujeres a lo largo del mundo. Así es que eso también nos llena de orgullo en este aniversario de las Naciones Unidas. Paraguay es un miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué nociones se incorporaron en los derechos civiles y políticos de las mujeres paraguayas impulsados a partir de su membresía en la organización? Para ello, para abordar este tema, nos acompaña la historiadora Ana Barreto Balinotti. Adelante, Ana. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Paula? Te saludo, les saludo a todas las que nos acompañan hoy en el panel, a todas las personas que están siguiendo este conversatorio. Realmente la presencia de Eleanor Roosevelt fue sumamente importante para darle un impulso al lugar que las mujeres estaban tomando en el mundo. Recordemos siempre que las guerras, tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial, o las guerras en general, son momentos muy fuertes en donde normalmente son sacudidas las estructuras sociales y donde las mujeres normalmente toman roles de hombres, sean en fábricas, sean ocupando oficinas administrativas, oficinas de negocio, desempeñando roles económicos. Entonces, de alguna manera, ese coletazo profundo, esas transformaciones que sufrieron todas las sociedades, se vieron inmersas en la Segunda Guerra Mundial directamente, llegaron a Paraguay. La instancia de empuje para el programa de mujeres llega al Paraguay y posiciona a una mujer llamada Concepción Leyes de Chávez, que comparte ciertas particularidades con la señora Roosevelt. No es la esposa de un presidente paraguayo, pero es la esposa de un político paraguayo. Ella era maestra, estuvo presente dentro del escenario político paraguayo. Es la primera mujer paraguaya con rango de embajadora que asiste en calidad de representación del Paraguay a los primeros programas para el avance de los derechos
civiles y políticos de las mujeres. Inmediatamente o por influencia de la presencia de Roosevelt y de todo lo que significó el programa de mujeres de las Naciones Unidas, fue creado en el Paraguay una liga, una asociación de mujeres, la Liga Pro Derechos de la Mujer, y lo que buscaba esta liga era el reconocimiento, en primer término, de los derechos civiles, es decir, la mujer por fin iba a dejar de ser una menor de edad permanentemente tutelada, una menor de edad como un Peter Pan que no crecía nunca, y posteriormente la Liga Pro Derechos de la Mujer activó entre 1951 y 1961. En el 54 fueron reconocidos los derechos civiles y las mujeres por primera vez fueron reconocidas como sujeto de voto en el 61. En todo ese plazo de tiempo hay algo que es sumamente resaltante y que nos puede servir como guía cada vez que nos planteamos en qué lugar se encuentra el estado de las mujeres, en qué lugar nos encontramos, en cuáles son los escenarios donde tenemos que intervenir como mujeres. Y es que en el momento que empieza a activar la Liga Pro Derecho de las Mujeres, en Paraguay está en medio de una guerra fría. La posición de las mujeres era una posición sumamente conservadora y en realidad lo que ellas proponían obtener tenía que ir con un juego de cintura, caminando siempre en la línea de una cornisa, con un gobierno que era conservador, con un gobierno que era militar y un gobierno que era autoritario. Las consecuencias o inmediatas de este impulso de las Naciones Unidas a los derechos de las mujeres también se materializa con lo que Line decía hace rato de la reunión del año 75, y es cuando una historiadora, la doctora Idalia Flores de Zarza, propone para diciembre de 1974, además de reconocer en el 75 el Año Internacional de la Mujer, que también exista en un año o una fecha relacionada con el Día de la Mujer Paraguaya. Aunque esta historiadora, no integrante del Partido Liberal, pero en realidad no militante política, una mujer que usaba peinado batido, que usaba vestidito y collares de perlas, sin embargo propuso que el Día de la Mujer Paraguaya sea recordado en conmemoración a unas asambleas públicas que se llevaron a cabo en el año 1867 en plena guerra contra la Triple Alianza, donde el Paraguay reconoció a sus mujeres, al menos en el papel, no en el accionar en espacio, pero sí en el papel, el título de conciudadanas. Obviamente, el festejo o la conmemoración del Día de la Mujer se tuvo que relacionar con la entrega de joyas de las mujeres al mariscal Francisco Solano López. Pero lo que existió de fondo, lo que la historiadora Idalia Flores intentó colocar al tapete, fue el hecho de que las mujeres tuvieron la fuerza y pudieron entrar en un espacio en el que era imposible, el espacio de la voz pública. Entonces creo que es sumamente significativo siempre que hablamos, al menos desde el lado de la historia, del vínculo que tiene que existir, no solamente los roles, sino del posicionamiento y de la visibilización de las mujeres. En realidad yo quiero destacarle a mis colegas mujeres, a mis colegas varones, porque incluso los varones en el Paraguay no hacen historia de mujeres, dentro de los ejes que van investigando, de una u otra manera buscan destacar también el papel de la mujer. Ana, qué ilustradora y qué clara en su exposición sobre el rol de la historia para el relevamiento y la visibilidad de las mujeres y el rol que han jugado en la construcción del mundo, de los países, de las regiones, de sus distintos territorios. ¿Cuál sería, desde su punto de vista, algo ya ha dicho, pero el llamado también a las y los jóvenes, al mundo de la educación, para concebir la historia con la mirada de todos y todas los actores? Unas palabras sobre eso, Ana. Bueno, creo que lo importante es no solamente hacer un llamado a los jóvenes, a las chicas y a los muchachos lectores, sino también a los docentes.
cada vez que hablamos de la historia, si los docentes sienten de que hay vacíos de roles femeninos. Hace poco estaba diciendo de que lo ideal sería recordar también a quienes escribieron esa parte del pasado, recordar a las antropólogas, recordar la tarea de las mujeres científicas que también desde la praxis diaria, de la praxis cotidiana, desde el eje de sus investigaciones, también escriben el pasado pero con letra y con tinta y sobre papeles de mujer. Muchísimas gracias, Ana. Volviendo a la contribución de las Naciones Unidas a construir modelos de liderazgo basados en el poder femenino, ¿creen ustedes que Naciones Unidas ha contribuido en ese proceso? ¿Estamos hoy frente a una mujer o mujeres plenamente conscientes de ser sujetas de derecho? Le planteamos estas preguntas a Carol Tide, comunicadora y feminista. Adelante, Carol. Gracias, Paula. Antes que nada, decir cuán feliz y halagada estoy de compartir este espacio con todas las presentes. A muchas no las veo desde antes incluso del inicio de la pandemia y es un gustazo poder verlas, aunque sea a través de la pantalla, y compartir este espacio. Un enorme placer escucharlas, además hablando de este tema y aprendiendo junto con la audiencia que seguramente nos acompaña en redes sociales. Respondiendo o tratando de responder a tu planteamiento, Paula, yo quisiera responderlo un poco enfocado en Paraguay y haciendo hincapié en dos aspectos de la ONU, tratando también un poco de traducirle a la gente cómo funciona la Organización de las Naciones Unidas y se vincula con las organizaciones de mujeres y feministas en este proceso que ya Line nos introdujo y nos habló, digamos, de la importancia de este diálogo permanente y esta suerte de compañerismo, como dijo ella, entre el movimiento de mujeres a nivel latinoamericano y la Organización de Naciones Unidas. Y quería primero hacer, como decía, el hincapié un poco en lo que conocemos generalmente como el sistema de Naciones Unidas, ¿verdad? Los fondos, programas, agencias, lenguaje que general para la gente que, digamos, tuvimos cercanía en algún momento con el sistema es como corriente, pero no necesariamente toda la gente comprende un poco esa diferencia entre lo que llamamos el sistema de Naciones Unidas y lo que son, digamos, este otro ámbito súper significativo también de los tratados internacionales de derechos humanos y sus órganos de monitoreo, ¿verdad? Y bueno, y la importancia enorme que este aspecto también tiene para la lucha por los derechos de las mujeres, que como dije, Yaline habló de eso y no me quiero como repetir, pero sí quería como hablar un poco del aporte en torno entonces al sistema de Naciones Unidas en Paraguay, y sí desde un sesgo, ¿verdad?, de 20 años de experiencia, ¿verdad?, de estar como en el movimiento feminista, pero también de haber trabajado dentro del sistema unos años. Tuve el gustazo de trabajar para UNIFEM y para OIT en diferentes momentos, y luego de poder acompañar también un poco desde el grupo asesor de sociedad civil el trabajo de mujeres. Y ahí lo que pienso es que además de este aporte súper fundamental en temas centrales para la lucha de los derechos de las mujeres, como la violencia de género y la participación política de las mujeres, y también el aporte enorme al fortalecimiento de la institucionalidad de género en el país, temas donde el sistema ha contribuido de forma sistemática y con muchos recursos y acompañamiento. Quería destacar 3 procesos o causas que para mí me parecen particularmente valiosas en ese tiempo, y acá sí estoy trayendo la conversación a los últimos 20, tal vez 30 años, ¿verdad? No me estoy yendo mucho antes, hago un poco esa salvedad también porque, bueno, desde la visión que nos aportó Ana, en términos históricos estoy haciendo un salto importante, ¿verdad?, en el tiempo. Y quería hablar un poco del fortalecimiento del movimiento de mujeres y feministas, el apoyo de diferentes agencias por ejemplo, lo que fueron los encuentros feministas en 4 ediciones entre creo que el 2000 y el 2010 aproximadamente, y que hoy, digamos, esa y muchas otras actividades de fortalecimiento permanente y apuestas, ¿verdad?, a apoyar
el trabajo del movimiento feminista y amplio de mujeres en el país, hoy, digamos, se ven en un resultado de ampliación importantísima del movimiento feminista en un montón de mujeres jóvenes organizadas y visibles, ¿verdad? En diferentes luchas y demandas en la calle, sobre todo visibles en la calle, ¿verdad? En las últimas manifestaciones públicas del 8M, del 25M, a tono también con el crecimiento del movimiento feminista, digamos, casi diríamos, podríamos decir, su masificación de alguna manera, ¿verdad? En la región. Pero también, aparte de este aporte al fortalecimiento del movimiento de mujeres y feministas, quería también destacar el aporte a los derechos de las trabajadoras domésticas y a la búsqueda de una legislación contra toda forma de discriminación. Dos temas donde, bueno, Line fue directa protagonista y yo voy a tomarme el enorme atrevimiento de hablar del tema, diciéndole que por favor me corrija si meto la pata con algo, ¿verdad? Pero me parece, como decía, que el aporte del sistema de Naciones Unidas a estas dos causas, en la primera, los derechos de las trabajadoras domésticas, marcando, digamos, un cambio importantísimo en la vida de miles de mujeres trabajadoras del país que se dedican a este trabajo y que estaban afectadas por una discriminación legal, además de sus efectos en términos de socioeconómicos, ¿verdad? Bueno, luego de décadas de investigación, movilización, incidencia y paulatinos avances, ¿verdad? En junio del año pasado finalmente lograron la igualdad salarial, ¿verdad? Para el trabajo doméstico. Y bueno, y acá además de mencionar a agencias específicas como OIT, UNIFEM y varias otras, ONU Mujeres por supuesto, destacar, porque la tenemos también acá en INE, al trabajo del Centro de Documentación y Estudios desde el movimiento de mujeres en Paraguay y feminista, con el trabajo de acompañamiento permanente a este tema, ¿verdad? Y la otra causa que quería destacar en lógica de aporte es el apoyo, especialmente de UNFPA, a la búsqueda de una ley contra toda forma de discriminación, como les decía, ¿verdad? Este aporte, lamentablemente, sin el éxito, ¿verdad? Que a todas nos hubiera gustado. Hoy todavía esa legislación es una deuda del Estado, una deuda que además está resaltada por los órganos de vigilancia de tratados de derechos humanos en diferentes procesos de monitoreo y bueno, no contamos con una ley que haga realidad este artículo 46 de la Constitución que hubiera significado efectivamente un cambio no solo para los derechos de las mujeres, sino para muchos otros colectivos que hoy están desprotegidos frente a diferentes tipos de discriminación. Pero bueno, quería hacer como ese destaque en el aporte, no me voy a, como decía, no me quiero ya referir al ámbito de la interacción y la apropiación enorme que el movimiento de mujeres tuvo de los diferentes instrumentos de derechos humanos a nivel internacional, como CEDAW, por ejemplo, porque ya lo hizo el INE, pero bueno, creo que pasa por ahí, ¿verdad? Que a veces este impacto se ve como lejano y cuesta mucho medirlo directamente, pero creo que este tipo de conversaciones son apropiadas para hacer el recuento de este tipo de procesos. Muchísimas gracias, Carol. Muy elocuente mostrar esta conexión y este trabajo que se alimenta mutuamente y cómo se puede aplicar en la realidad de un país y cómo además permite transformar las políticas públicas, adaptarlas, aplicarlas y con esto impactar positivamente la vida de las mujeres en este caso, de las mujeres trabajadoras de casa particular en específico, ¿no? Por dar el ejemplo que usted ha señalado, Carol. Una pregunta muy cortita porque sé que siempre estamos ajustadas de tiempo, pero ¿cómo ven los desafíos en este vínculo entre avanzar en un mayor, digamos, conciencia de derechos de parte de las mujeres y del entorno y el rol de las Naciones Unidas? Uno o dos desafíos que usted vea en la actualidad de ese vínculo. Bueno, improvisando un poco, Paula, yo creo que el desafío es para todas las organizaciones de cooperación, diría, y también organizaciones que surgen y se consolidan en un tiempo diferente al actual.
La forma en la que hoy funciona el movimiento social en general, pero el movimiento feminista en particular, es bastante distinta. Yo siquiera me animaría a hacer un esfuerzo, a intentar describirla con exactitud, porque además creo que es como un cambio muy reciente y todavía estamos todas también tratando de entender y de acompañar lo que está sucediendo entre esta generación que tiene menos de 30 años hoy. Yo ya tengo 40 años, fui joven en otro momento y veo desde eso, desde acordarme todavía cómo era el movimiento feminista en el momento en el que a mí me tocó ser una activista joven y tengo muchas interrogantes, pero sobre todo tengo muchísimo optimismo sobre que definitivamente va a ser para mejor todo lo que venga. Y esto te lo digo desde un poco lo que nos toca vivir en nuestro proyecto periodístico, que como comentábamos al inicio se llama El Surtidor, es un medio que tiene como audiencia mayormente a estos jóvenes menores de 30 años y se dedica, digamos, a producir información de periodismo visual para ellos. Es un medio que está, y esto ya denota también cuánto han cambiado las cosas, liderado por una mujer joven, Jasmine Acuña, que es editora y fundadora del medio, algo que ya no es común, digamos, entre los proyectos periodísticos, sean independientes o comerciales. Y es un medio además que publica permanentemente temas que son de agenda feminista, ¿verdad? Hablamos de todos los temas complicados, ¿verdad? De los efectos de la penalización del aborto, de la violencia de género, del trabajo reproductivo, de cómo afecta la pobreza a las mujeres indígenas, de cómo tenemos violencia estatal hacia las campesinas, un montón de temas. En esta línea tenemos una cobertura específica en términos de derechos de las mujeres, que pueden buscarla, está disponible en elsurti.com. Pero todo esto para decir que este medio existe así tal cual hace casi 5 años y tiene una audiencia importante, una audiencia que nos demanda permanentemente funcionar mejor, que nos exige coherencia, pero como organización, que nos hizo cambiar, desarrollar un código de conducta que aplicamos con una política de prevención y atención a situaciones de violencia, a trabajar permanentemente en nuestra construcción como organización con una lógica paritaria, a sumar más mujeres periodistas para estar a la altura de la cobertura que hacemos. O sea, toda esta dinámica interna que te comparto, para mí es como una forma de decir el cambio ya está sucediendo y va a seguir sucediendo, este cambio cultural a favor de los derechos de las mujeres, porque si un medio como El Surtidor y varios otros en la línea, porque no somos los únicos, tenemos otros medios independientes con una súper buena cobertura de los temas de género como Latitud 25, tenemos periodistas maravillosas haciendo un trabajo fantástico en televisión abierta, en medios comerciales, defendiendo temas hablando sobre desigualdad de género permanentemente. Si esto es posible y tiene una audiencia ávida que hace posible que este tipo de medios existan, es porque el cambio ya pasó y va a seguir sucediendo, ¿verdad? Eso es lo que quería comentar un poco reflexionando sobre cuánto ha colaborado la ONU con este cambio cultural y bueno, y también optimista en que todo va a seguir siendo también para mejor. Muchísimas gracias, Carol, por ese mensaje lleno de optimismo y también lleno de contenido del rol que juegan los medios de comunicación y las redes sociales también para ser promotoras de la igualdad. Muchísimas gracias también por esa valentía de muchos medios por seguir adelante con esa línea editorial que se valora mucho hoy día como instrumento para el cambio cultural. La mujer paraguaya de hoy no puede estar desvinculada de lo que sucede en el mundo, especialmente en el área de la ciencia, la investigación, áreas que cobran mayor importancia en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, cuando la humanidad entera debe hacer una pausa y resguardarse por causa de una pandemia. Antonieta Rojas es presidenta de la Sociedad Científica del Paraguay, una institución fundada en 1921. ¿Cómo se conecta el desarrollo del conocimiento en las mujeres con la conquista de sus derechos? ¿Y de qué forma contribuye la sociedad científica a impulsar a la mujer en el campo científico en el país? Bueno, buenas tardes a todas. Muchísimas gracias, Paula, y a todas mis compañeras de esta tarde. Estoy encantada de compartir con ellas este momento. Y bueno, con relación a tu primera pregunta, con relación a los derechos, yo creo que a nivel mundial esto se ha dividido entre lo que es la responsabilidad y el espacio de libertad que da la ciencia.
Cuando digo responsabilidad, lo estoy diciendo que las mujeres formadas a niveles importantes de avance científico se van quedando en los escalones para llegar a los niveles de toma de decisión y responsabilidad. No llegan luego a esos lugares de mayor responsabilidad, que quedan por el camino. Y generalmente esto va muy ligado a barreras culturales y también barreras de formación en ciencia. En Paraguay, sin embargo, marca un poco la diferencia. A nivel mundial sobre el 28% de las fuerzas científicas son mujeres. Sin embargo, acá nosotros tenemos aproximadamente un 50 y 50%, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre? Ocurre exactamente eso. Los liderazgos se van quedando por el camino, son muy pocos las que llegan a cargos de posición importante dentro del área científica. Y otra cosa muy importante es que esta cantidad de mujeres que ahora hay, esta mitad de mujeres que existen, generalmente comenzó en el área de las ciencias de la salud, donde había muchas mujeres en la época de los 80, donde se dedicaban a trabajar en centros de investigación y en la universidad, pero ellos ocupaban los cargos de menor salario, ¿verdad? Generalmente esos cargos no eran cargos que eran apetecidos por hombres, porque eran muy bajos, y generalmente entonces la mujer utilizaba esos salarios o esos cargos para ayudar a la familia, digamos, ¿verdad? O a su hogar, y se dedicaba a la investigación. Entonces, uno de los motivos por los cuales una de las áreas mejor desarrolladas y más maduras en el Paraguay es justamente el área de la salud, donde se formó desde hace mucho tiempo grupos de investigación en el área de la salud. Y esto ocurre porque si hay un atributo que la ciencia no tiene, es la inmediatez. Cuando nosotros hablamos de un día para otro, de resolver problemas que la ciencia tiene que resolver de un día para otro, pues no existe. Se necesita acumular conocimiento y conocer muy bien sobre los temas para poder dar evidencias robustas que permitan o generar políticas públicas, o generar nuevos conocimientos, o generar un producto de utilidad pública. Entonces, esa inmediatez no existe. Sin embargo, en el imaginario la gente piensa que la ciencia tiene que resolver de un día para otro las cosas. Y eso lo estamos viendo ahora con la pandemia. La idea de que se tiene que elaborar la vacuna rápidamente, de que el tratamiento tiene que ser inmediato, y solamente los países que tuvieron investigaciones previas en el área de los coronavirus son los que mejor han resuelto este problema de la pandemia, porque ya tenían una experiencia acumulada importante. En cambio, en el Paraguay me gustaría comentar que hasta el año 2008 la ciencia era considerada un gasto y no una inversión. A partir de ahí empieza un impulso en dinero bastante importante para empezar a hacer investigación de un proyecto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que han invertido en infraestructura y en capacitación y en proyectos de investigación que se han dado y han hecho un semillero importante. Ahora nosotros sabemos cuántos somos, dónde estamos y qué hacemos, ya que antes no lo sabíamos, porque éramos como islas que muchas veces no nos conocíamos inclusive, o si nos conocíamos no sabíamos bien qué hacíamos. Y sin embargo ahora hay como un proceso de institucionalización de la ciencia que ha fortalecido a universidades, y que bueno, y que ahora tenemos un semillero y nos corresponde continuar para consolidar la ciencia en el país. Otra cosa importante dentro del marco de los derechos, por ejemplo, ha sido la comunicación mundial de la que se está proponiendo gracias a la pandemia, de la ciencia abierta, el acceso a que todos tenemos derecho a acceder a todo el conocimiento, porque una de las cosas más importantes que ha marcado esta pandemia es la gran desigualdad que existe a nivel científico, y las asimetrías en infraestructura y en conocimiento han quedado muy marcadas con relación a la pandemia. No obstante, tenemos algunos, digamos, elementos optimistas. Este año el Nobel de Química lo ganaron dos mujeres,
que describen por primera vez una técnica revolucionaria como es el CRISPR, que son las tijeras genéticas, que son una herramienta que va a permitir mejorar y reparar el ADN, y esto va a ser, obviamente va a causar un boom muy importante en el tema de la cura de las enfermedades y muchísimos otros avances con relación a vacunas y todo lo que nosotros estamos pretendiendo. Pero yo creo que es muy importante esta orientación que estamos teniendo a la ciencia, y creo que la mujer en Paraguay en este momento está luchando por posicionarse bien en lo que es la parte científica, y la sociedad científica, para contestar tu segunda pregunta, lo ha hecho a través de la divulgación, porque no se puede apreciar lo que uno no conoce, y la manera de hacer conocer la ciencia es divulgando la ciencia, y eso lo estamos haciendo nosotros anualmente a través de un encuentro de investigadores que se hace todos los años. Hace una semana atrás se hizo nuestro quinto encuentro de investigadores, y donde todas las áreas de la ciencia tienen la oportunidad de presentar sus avances científicos locales. Algunos trabajos también internacionales se han presentado, y abrimos no solamente para trabajos concluidos, sino también proyectos. Y es un lugar y un foro de discusión muy enriquecedor, donde las personas se conocen, intercambian sus ideas, y se han fortalecido las redes de investigación, porque ahora en este siglo nadie trabaja necesariamente solo en la ciencia. Hay que levantar un poco la mirada y ver más allá del horizonte y establecer esas redes estratégicas para ir avanzando en el conocimiento, ¿verdad? Y no quedarnos como un furgón de cola mientras otros están desarrollando básicamente una ciencia de avanzada, ¿verdad? Entonces eso, la comunicación y la divulgación en la ciencia es el baluarte de la sociedad científica, y sobre todo también la capacitación en el docente, que es el que estimula la creatividad y detecta los talentos en el aula. Es el docente el que hace eso, y eso es lo que necesitamos, la detección de los talentos y el estímulo de la creatividad, para que desde muy niños sean orientados para el área científica. Creo que con esto le da una pincelada muy general sobre lo que ha sido, lo que es la ciencia en Paraguay y lo que queremos lograr, ¿verdad?, en un futuro. Esa detección de los talentos en el aula, ¿qué relevante es para poder aumentar el número de mujeres en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas? ¿Qué mensaje le daría usted a esos docentes para que puedan eliminar los sesgos de género, los estereotipos de género, y esos talentos puedan realmente ser identificados sin prejuicio? Un mensaje cortito. Bueno, en Paraguay solamente el 15% de las mujeres hacen ingenierías y matemáticas, digamos. Por ejemplo, una de las áreas menos desarrolladas en el área de las mujeres. Esto está muy ligado al pensamiento crítico. El desarrollo del pensamiento crítico es fundamental en el aula. Por eso hay que poner la mirada en el docente. El mensaje que nosotros permanentemente mandamos es al docente, porque es el que hay que impulsar y formar, porque el docente entra, cierra la puerta y se queda solo con sus alumnos. Y es él el que va a estimular la creatividad e identificar el talento. Entonces, la formación del docente es básica, y sobre todo un docente que sepa estimular y enseñar el pensamiento crítico, porque es ese pensamiento el que le va a permitir a la mujer escoger cualquier área de la ciencia y desarrollarse a plenitud en ese espacio de libertad que da la ciencia, que es tan importante. Muchas gracias, Antonieta. Compartimos con usted, efectivamente, el pensamiento crítico conduce a buenas preguntas. Con buenas preguntas es posible desarrollar más conocimiento. No podíamos dejar de lado el mundo del arte, de la expresión y la construcción e identidad de la mujer vista por sí misma. Para ello nos acompaña Simone Herdig, directora del Instituto Cultural Paraguayo Alemán. Simone es fotógrafo y es experta gastronómica, aficionada, organizadora de famosas veladas culturales,
acompañadas de una famosa sopa de pescado. ¿Cómo se ve reflejada la mujer de hoy, Simón? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Estoy muy honorado que pueda participar en ese encuentro. Y es una interesante pregunta y obviamente no tiene solamente una respuesta. Y existe todavía una desigualdad de género en el mundo del arte. Aunque ya tenemos una gran cantidad de mujeres artistas reconocidos en Paraguay, en el mercado de arte no llegan todavía a la meta de obras vendidas, sea en precio, en cantidad o en visibilidad, comparando con el género masculino. Por ejemplo, se encuentran en las galerías de arte normalmente 20% de obras de mujeres y 80% de artistas masculinos. Hasta hoy día, las obras de mujeres en el mercado internacional del arte valen la mitad que las de sus contrapartes masculinos y me puedo imaginar en Paraguay sería lo mismo o parecido. Y aquí no quiero hablar solamente de artes plásticas, también del séptimo arte, el cine. Tiene cifras alarmantes que se reflejan en los festivales internacionales. Como en Cannes, de 72 años ganó solo una directora de películas. En la Berlinale de 70 osos, solo 7 eran mujeres. En el Festival Internacional de Cine de Paraguay, en el año 2014, cuando yo empecé como directora del Instituto Cultural Paraguay Alemán, me recuerdo muy bien del lema que fue la mujer en el cine. La publicidad hecha por una mujer era demasiado estereotipada y sexista que yo salí realmente del lanzamiento totalmente choqueada. No solamente yo, estuvimos varios que no podríamos creer cómo mejor en la vista la imagen de mujer reflejando con una publicidad tan discutible. El año pasado hubo también una publicidad discriminatoria. Por cierto, me manifesté en cada caso, igualmente no percibí una comprensión al respecto. Y eso me pregunta también, por ejemplo, donde yo me pregunto cuándo inclusive en un ambiente artístico abierto se produzca una percepción al respecto. Sí, y vamos al mundo del sonido, existen solamente 6% de directoras de orquesta en el mundo y acá en Paraguay yo conozco ninguna. Y volviendo a mis propias experiencias, cuando vendí mi primera obra de arte, mi ex marido, sorprendido, me preguntó, porque me alegro mucho que por fin vendí una obra y me dijo, ¿para qué quieres vender y trabajar si yo gano suficiente? Entonces, en la propia pareja no hubo una desigualdad. Y en el lugar que yo me encuentro ahora como directora, me alegro que pueda realizar proyectos que apoyan la igualdad de género. Podemos participar con el ICPA en el proyecto regional del Goethe-Institut que lanzamos el año pasado, el ciclo de la mujer, para dar más visibilidad de la desigualdad y violencia contra la mujer y ofrecer una plataforma de discusiones y encuentros entre los países Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Venezuela y Paraguay. Están planeando un encuentro, pero por la pandemia no sabemos todavía si va a ser el año que viene en marzo o presencial o virtual. Y desde el Instituto Cultural Paraguay Alemán, en el contexto local, ya organizamos el año pasado 3 mesas de diálogo sobre la mujer en la ciencia, la igualdad de derechos civiles del hombre y de la mujer y la violencia contra la mujer. Y la exposición Asunciones, por ejemplo, que también realizamos, acá tenemos, no sé si me ven o no, tenemos mi cámara está mal, ¿no? La conexión. Sí, no le hemos podido ver la imagen. Bueno, y apoyamos una exposición Asunciones, donde se reúnen obras que reflejaron posiciones humanistas, sociales y culturales desde una perspectiva de género femenina. Y también organizamos un cuaderno sobre la mujer que en nuestras ediciones de cuadernos del ICPA, con todas las actividades que hicimos el año pasado, que ya se pueden conseguir acá en el instituto.
Y este año también Adriana Almada va a preparar un libro sobre artistas paraguayas. O vamos a comenzar con un concepto, porque que es muy importante en el mundo de arte la historia. En la historia de arte no existen las mujeres. O sea, y eso es un punto muy importante que falta desarrollar todavía mundialmente y sobre todo acá en Paraguay. Y también comenzamos con podcast, porque organizado por Sadi Barrios, porque nos parece el podcast es un herramienta ideal para llegar a todos lados. Y tenemos entrevistas con varios representantes, algunos están aquí también en la discusión, que van a hablar de diversos enfoques como psicológico, político y cultural. Y las entrevistas están reflejando y respetando los 3 ejes del proyecto Siglo de las Mujeres, cuáles son sensibilizar a las generaciones más jóvenes, se desarrollan nuevos modelos de roles con los que se identificaban los jóvenes con el principio de igualdad. Hacer visibles los méritos de la mujer en la política, la sociedad y la cultura en todos los países de la región. La cobertura, información sobre el aumento de la violencia contra las niñas y las mujeres, beneficiando a las mujeres periodistas de la región que han ya creado sus propias redes. Para nuestra es sumamente importante participar en este proyecto regional del Goethe-Institut, el Siglo de la Mujer. Y agradezco la participación de todas las activistas y mujeres que quieren seguir luchando. Aunque de vuelta, ayer, por ejemplo, se manifestó que el camino sigue lejos. Como ayer se nombraron a 3 nuevos miembros de la Academia Paraguaya de la Lengua, si bien, por supuesto, que todos los nuevos miembros tienen numerosos méritos, salta a la vista que nuevamente son 3 hombres, siendo que hay solo 7 académicas en la actualidad. Surge la pregunta de si no hay mujeres que cumpliesen con esos méritos. Así es hoy en día. Muchísimas gracias, Simón. En una cultura donde justamente uno de los principales obstáculos para avanzar en la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres son justamente pautas culturales. La cultura del arte tiene un rol fundamental. Desde su punto de vista, ¿cómo desde la cultura y el arte se pueden abordar aquellos grupos de la población cada vez más presentes en muchos de nuestros países de América Latina que se resisten a los avances en materia de derechos de las mujeres y de otras identidades también? Sí. ¿Cómo lo abordaría desde la cultura? Sí, totalmente. La cultura es una herramienta muy importante y justamente con exposiciones, con actividades. Por ejemplo, la exposición de Asunciones se hicieron una huerta en frente del Cabildo para también mostrar la mujer tiene su huerta, puede vivir de sus propias verduras que plantean y después ya se destruyeron todo. La Municipalidad de Asunción mandó a echar todo y eso también produjo mucha publicidad y está bien eso, así se puede comenzar una comunicación. Muchas gracias, Simón. No tengo dudas de que este es el siglo de las mujeres. Queremos finalizar con una reflexión breve de cada una de ustedes, de estas destacadas panelistas, sobre el futuro de la sociedad y la contribución de las mujeres y niñas para construir un mundo mejor y más sostenible. Comenzamos con Antonieta Rojas y el mundo de la ciencia. Sí, gracias. Efectivamente, la ciencia está en nuestro día a día. En la medida que nosotros prestigiemos al investigador científico, que es el vehículo a través del cual se generan los nuevos conocimientos, vamos a conseguir un país más desarrollado y más equitativo. Por eso, en esta época de pandemia, donde la respuesta que debemos dar a eventos extremos como lo que estamos viviendo en este momento es fundamental, la ciencia está jugando un papel muy importante, demostrando que el desarrollo está basado en el desarrollo del conocimiento
y la importancia que tiene para tener un futuro mejor. Yo terminaría diciendo que sin ciencia no hay futuro. Muchísimas gracias, Antonieta, por su participación en este conversatorio. Le pedimos ahora a Ana Barreto que desde la historia nos pueda dar su reflexión. Básicamente voy a copiar un poco lo que dice la doctora Antonieta Rojas, porque yo pienso que sin la historia no hay manera de que se pueda entender el presente. La manera en que las mujeres nos pensamos, la manera en que los hombres piensan a las mujeres y la manera toda como la sociedad debe ser abordada, muchísimas de esas interrogantes que hoy nos preguntamos permanentemente, esas interrogantes que nos acosan, esas interrogantes que nos duelen, esas ausencias y esos vacíos tienen muchísimas respuestas en el pasado. Así que hay todo un camino que debe ser abordado desde la historia, desde las escuelas, desde las universidades, exigiendo desde los jóvenes, desde la participación de las niñas, de verse las niñas reflejadas en cada museo que visitan, de verse las niñas y los niños reflejados por igual en las escuelas, en los museos, en todos los espacios donde el pasado tenga representación y simbolismo en él. Muchísimas gracias, Ana, también por tu participación en este conversatorio. Adelante, Carol Tide, desde las comunicaciones. Te diría a la audiencia que no hay futuro posible, y me refiero también a nuestra vulnerabilidad frente a la crisis climática, sin el protagonismo de mujeres y niñas, y sin niños y varones que comprendan que tenemos iguales derechos y que necesitamos construir un mundo habitable para todas las personas. Este enorme desafío requiere continuar cambios profundos, estructurales, que también incluyen al mundo de la comunicación. Y citando algunos ejemplos: mejores condiciones para trabajadoras de prensa, políticas públicas y esfuerzos del sector privado que protejan a las mujeres también en las redes sociales, no solo en la vía pública, esfuerzos colectivos para frenar y recuperar los retrocesos en materia de igualdad que estamos sufriendo, principalmente en el ámbito educativo en Paraguay, donde le estamos negando actualmente acceso a la información y a una educación integral de la sexualidad a niños y niñas. Este es un tema que desde el trabajo que realizamos en Nemetic Media y en la cobertura del surtidor específicamente nos preocupa profundamente, y bueno, nada, les dejo esa reflexión para poder pensar en cuáles son las acciones y los esfuerzos decididos que podemos hacer cada uno desde el lugar que nos toca para recuperar, como decía, el retroceso en ese ámbito y volver a trabajar juntos por una educación para todas las personas, ¿verdad? Y para una educación basada en el acceso a derechos. Muchas gracias, Carol, por su mensaje. Y ahora, por favor, Julia Maciel, su mensaje final desde las Naciones Unidas. Muchas gracias, Paula. Simplemente, de mi experiencia, decirles, yo no, y me remito a lo que voy viviendo, ¿verdad? Creo que tenemos un secretario general actual que es un impulsor de lo que es la igualdad de género y con su estrategia, ¿verdad? Y aún así, a pesar de las 12 resoluciones que hay, a pesar de un mandato claro en la Asamblea General, aún así tiene sus reacciones. A tal punto que de repente cuando yo ingresé al comité era la única mujer en un comité de 16, 15 varones, ¿verdad? Entonces hay una reacción como haciendo creer de que la implementación de esa estrategia en cierta manera discrimina a los varones, y no es cierto. Entonces es cuestión de sacar el artículo 101 de la Constitución, donde se establece que está el mérito, la eficiencia, la integridad en primer lugar, ¿verdad? No es traerle a cualquier mujer con tal de llenar el cupo, ¿verdad? Ese es un desgaste innecesario, cotidiano, si se puede decir. Pero aún así, se ha tenido un avance extraordinario en todas las categorías. La categoría
de subsecretario, de asistente a secretario, en la categoría profesional, en la categoría del personal del servicio de campo, de servicios generales, de consultores, asesoría. O sea que hemos visto, y yo creo que seguiremos viendo, pero lo importante, la resiliencia, como yo digo, y no perder de vista que es importante aunar esfuerzos. ¿Qué quiero decir con eso? Que la acción individual de cada una, ¿verdad? O de cada uno, tiene que estar en línea con el beneficio colectivo, que es hacia donde apuntamos todas, ¿verdad? Y no dejarse ganar por los obstáculos que puedan haber a diario. Y como les digo, quiero terminar con esto, que el secretario siempre está diciendo, aunar esfuerzos hacia acciones colectivas, ¿verdad? Eso se da también para el logro de los objetivos que buscamos. Muchísimas gracias por su mensaje, Julia, y por su participación en este conversatorio. Y ahora, desde la cultura, nos entrega su mensaje Simón Herdrich. Por favor, adelante, Simón. Gracias. Ya, yo puedo subrayar todo lo que dijeron mis compañeros antes y que yo me deseo del futuro es una sensibilidad, encontrar una sensibilidad más para ver las injusticias contra la mujer y el valor después hacer eso también visible. Y la cultura en ese momento, la arte tiene mucho que hacer en ese ámbito, porque puede hacer visible en cine, en música y también en exposiciones, instalaciones. Y también que es muy importante la educación integral para todas y todos y fortalecer el poder de la sociedad civil, defender sus derechos. Y yo creo que el arte puede decir, como dijo Antonieta, de ciencia, sin cultura no hay futuro. Entonces, ya, deseo que vamos a encontrar nuestra sensibilidad. Muchísimas gracias, Simone. Muchas gracias. Line Vareiro, su mensaje final desde la realidad nacional y desde el feminismo, Line. Lo que yo quiero es el artículo 1 de la Constitución y voy a explicar por qué. Resulta que se hizo evidente, Paraguay se declaró Estado Social de Derecho, pero el Estado Social no se extendió. Entonces, este es el momento en que, siendo tan evidente, tenemos que empezar esa construcción. Y hay una discusión muy larga y un poco bizarra y sin recursos y en fin, difícil. Es muy importante. ¿Fuimos víctimas de la pandemia? Sí, fuimos. Fuimos cuidadoras también. Entonces, lo que yo creo que mientras que se sigue discutiendo poder montar, una cosa que es clara que hay que hacer es la reactivación económica, pero junto con un sistema nacional de cuidados y una universalización de la salud. Porque lo que pasa es que los grandes principios y los grandes derechos no existen para la gente si no se aterriza, si no se generan los mecanismos, si no están los hospitales, si no está la gente que pueda hacer. Entonces, creo que es ahora más que evidente que para el derecho a la salud necesitamos universalizar los servicios. Igual ese acceso a los derechos. Y de la misma manera que no seamos las mujeres las únicas cuidadoras responsables de todo esto. Que hacemos todo lo posible por reactivar la economía y movernos en los diferentes campos que son imprescindibles porque necesitamos con urgencia realmente desarrollar ese Estado social y el Estado de Derecho en nuestro país para que la igualdad sea real y efectiva, como dice el artículo 48. Eso. Muchísimas gracias, Line Vareiro, por este mensaje final y a cada una de las panelistas de este conversatorio. Ha sido un verdadero gusto y honor para mí acompañarlas en esta conversación y no quiero terminar este conversatorio sin recordarles, como se dijo al inicio, que estamos enmarcando no solo este conversatorio en los 75 años de las Naciones Unidas, sino que también en el 25 de noviembre, aquel día donde conmemoramos el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres en el mundo, recordando a las hermanas Mirabal de República Dominicana.
Este año, el 25 de noviembre y los 16 días de activismo para erradicar la violencia contra mujeres y niñas tiene el lema Pinta el mundo de naranja, financiar, responder, prevenir, recopilar. Todos y todas podemos marcar una diferencia durante la actual pandemia del COVID-19 y el prolongado estado de crisis que ha generado en el mundo entero. Podemos brindar apoyo a mujeres y niñas sobrevivientes de violencia para que puedan permanecer a salvo y libre de violencia. Actuemos durante estos 16 días contra la violencia de género. Para obtener más información pueden visitar las páginas de ONU Mujeres y del resto de las agencias de las Naciones Unidas. Muchas gracias nuevamente a nombre del Sistema de las Naciones Unidas en Paraguay y de todos quienes han hecho posible este conversatorio. Nos despedimos esta tarde. Muchas gracias.